Cuando hablamos de dinero, todo el mundo piensa en invertir mejor, pagar menos impuestos o ganar más, pero hay un gasto enorme que casi nadie analiza. Si te preguntara cuál es el mayor enemigo de tu patrimonio, muchos dirían la inflación, los impuestos o las malas inversiones, pero hay uno mucho más silencioso. Uno que compramos con ilusión y que cada año nos hace un poco más pobres. Efectivamente, señoras y señores, el coche. Y ojo, no porque el coche sea malo, el problema muchas veces es de cómo lo compramos. Si la cuota mensual encaja, adelante. Pero cuando analizas el coste real te das cuenta de algo que casi nadie calcula, y ese error puede costarte decenas de miles de euros a lo largo de tu vida. Y en este vídeo vamos a poner los números encima de la mesa. Vas a entender cuál es el error habitual al comprar un coche, qué papel juega la depreciación, por qué financiarlo dispara esa pérdida y cuánto dinero puedes estar dejando de invertir sin darte cuenta. Y cuando acabes este vídeo al menos tendrás algo muy claro. Si decides comprar coche, lo harás sabiendo exactamente qué te ha costado de verdad. ¡Vamos allá! Y antes de entrar en el coche vamos a empezar por algo mucho más simple, ver en qué se va realmente el dinero de los hogares, y para esto no hace falta inventarse nada, nos vamos directamente a la página del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y aquí tenéis el gasto medio por hogar en España en 2023, y si bajamos un poco en el propio informe ya nos hacen un buen resumen. Casi el 60% de gasto de estos hogares se concentra en tres categorías: la vivienda, los alimentos y el transporte. Es decir, tres cosas muy básicas de la vida cotidiana: tener un sitio donde vivir, comer y moverse. Para verlo más claro lo he exportado en el Excel y así lo podemos ordenar. Y aquí podríamos ver el gasto anual y lo vamos a ordenar de más a menos gasto. Como vemos en este caso, la vivienda representa aproximadamente un 31% del gasto total. En segunda posición encontraríamos esa alimentación con un 16%. Y en último, un 11,6%, casi un 12% que viene del transporte. Si sumamos estas tres primeras categorías, nos damos cuenta que ya tenemos prácticamente un 60% del presupuesto familiar. Es decir, que antes de hablar de restaurantes, de ocio, de mantenimiento del hogar, más de la mitad del dinero ya se ha ido. Y ojo, porque aquí todavía ni siquiera estamos teniendo en cuenta otros gastos habituales, como puede ser la ropa, la sanidad, el teléfono. Y cuando miramos qué hay realmente dentro del gasto del transporte, pues en la mayoría de hogares siempre aparece el mismo protagonista: el coche. Y aquí aparece un concepto que me gusta explicar bastante: el pobre del coche. ¿Qué significa eso? No significa que no tengas dinero, significa que tienes dinero suficiente para comprar el coche, mantenerlo, pero no suficiente para crear patrimonio. Porque el coche tiene una característica muy particular: es uno de los pocos bienes que la mayoría de gente compra financiado y que desde el primer día ya pierde valor. Es decir, que muchas personas están pagando durante años por algo que cada año vale menos. Y eso es lo que se llama en términos financieros un préstamo en negativo. Pero antes de hablar del préstamo hay algo que tenemos que entender primero, y es cómo funciona realmente el valor de un coche. Porque a diferencia de una vivienda o una inversión, un coche no suele ganar valor con el tiempo. Todo lo contrario, se deprecia, es decir, con los años y con los kilómetros cada vez vale menos. Pero lo más curioso es que ni siquiera hace falta esperar años. De hecho, la primera caída de valor ocurre el mismo día cuando sales del concesionario. Y si os parece, para verlo con un ejemplo real, vamos a imaginar que queremos comprar un SEAT Ibiza. Podríamos encontrar uno nuevo por 21.950 euros, en este caso sin kilómetros. Podríamos encontrar un kilómetro cero, en este caso por 20.700 euros, un poquito menos de dinero, ya tiene 10 kilómetros. O luego hay alternativas de segunda mano. Aquí una de casi 14.000 euros, que hablaríamos de un SEAT Ibiza del 2020 con más de 44.000 kilómetros. Y luego otro que vale casi 11.000, en este caso más joven, del 2021, pero que tiene más kilómetros, casi 140.000. Si lo ponemos en una tabla se ve todavía más claro, y fijaros en algo bastante curioso: el coche nuevo vale 21.950 euros, y solo con aparecer con kilómetro cero prácticamente igual y con apenas kilómetros ya vale 20.700. Es decir, que solo por haberse matriculado y salir del concesionario, este coche ya vale 1.250 euros menos. Estamos hablando casi de un 6% de caída de valor prácticamente inmediata, y si seguimos mirando cómo evoluciona el precio con los años y los kilómetros, pues la caída todavía es mayor. El Ibiza del 2020 con pocos kilómetros pues ha palmado 8.250 euros, y podríamos encontrar otro más económico con más kilómetros donde la palmada es de más de 11.000. Es decir, estamos hablando de caídas de más del 35 y del 50% en relativamente pocos años. Y eso no significa que el coche sea malo, simplemente que los coches pierden valor con el uso y con el tiempo. Salvo que hay alguna excepción, coches de colección o históricos, pero la gran mayoría de utilitarios funcionan exactamente así, con depreciación. Y esto tiene una consecuencia muy importante, porque si compras algo que cada año vale menos y además lo compras con un préstamo, pues entonces aparece el verdadero problema. Imaginemos que queremos financiar ese Ibiza nuevo, que valía 21.950 euros. Supongamos que lo hacemos al 6,49% de interés, más o menos ajustado, y a 10 años. Puede parecer razonable, pero si miramos el cuadro de amortización hasta el final, vemos algo importante.
que después de estos años habrás pagado casi un total de 30.000 euros. O lo que es lo mismo, habrás pagado casi 8.000 euros de intereses. Y el problema no es ese. Ya sabéis que los préstamos tienen el canon francés, con lo que normalmente al principio pagas más intereses que al final. Pero vamos a avanzar 5 años con el tiempo a ver qué pasa o deja de pasar. En este sentido nos quedaría un saldo pendiente de pagar de 12.735. Y ahora en el Excel vamos a ver qué pasa después de esos 5 años. En estos 5 años ya habríamos pagado casi 15.000 euros, no hay truco de almendruco, esa cuota por 60 meses. Pero todavía deberíamos 12.735, con lo que ahora vamos a comparar el valor del coche. Antes hemos visto que un Seat Ibiza con 5 años podría encontrarse pues, de los 10.000 a los 12.000 euros dependiendo del uso y de los kilómetros. Y esto significa que nuestro coche podría valer, por ejemplo, 10.900 euros. Pero recordar, todavía nosotros debemos al banco 12.735. Es decir, que si en ese momento quisiéramos vender el coche para cancelar el préstamo, ni siquiera podríamos hacerlo. Aún nos faltarían unos 1.800 euros para saldar la deuda. Y eso es lo que en finanzas se conoce como un préstamo en negativo. Debes más dinero del que vale el activo que has comprado. Pero ojo que aquí hay otro detalle aún más interesante, porque en esos 5 años ya hemos pagado casi 15.000 euros en cuotas, y ese dinero ya no vuelve, es decir, es un dinero que has pagado y que no puedes recuperar. Y en economía esto se conoce como coste hundido. Y cuando juntamos todas las piezas aparece algo bastante curioso. Entre lo que hayamos pagado y lo que todavía debemos, pues estamos en unos 27.600 euros comprometidos. Pero el coche hoy vale unos 10.900. Y esto significa que nuestra posición económica real sería aproximadamente de menos 16.700 euros. Es decir, entre la depreciación del coche y los intereses del préstamo ya llevamos más de 16.000 euros de pérdida económica. Pero aquí podemos ir todavía un paso más allá, porque ahora estábamos hablando de un coche financiado y por eso nuestra posición económica actual sería aproximadamente de menos 17.000, casi 800 euros. Pero imaginamos por un momento que ese mismo coche no lo hubiéramos financiado. Es decir, que lo hubiéramos pagado al contado. En ese caso la situación sería bastante distinta. ¿Por qué? Porque el coche nuevo te costaba 21.950 euros y después de estos años 10.900. Es decir, que la pérdida económica sin préstamo sería, es decir, por la diferencia, lo que te ha costado y lo que se valora hoy, por 11.050 euros, que esto es bastante dinero. Pero fijaos en la diferencia, por favor, solo por financiar o no estaríamos perdiendo unos 5.700 euros adicionales, y esto es el sobrecoste de la financiación. Y si lo miramos en términos relativos es todavía más interesante, porque este importe adicional representa más de un 50% de pérdida extra respecto a lo que habríamos perdido simplemente por la depreciación del coche. Es decir, que financiar un activo que además se deprecia tan rápido puede aumentar la pérdida económica en más de un 50%. Por tanto, aquí estamos viendo dos cosas distintas. Primero, la depreciación natural del coche, que ocurre siempre. Y segundo, el coste de financiarlo, que hace que la pérdida sea todavía mayor. Y a esto todavía podremos añadir algunos gastos más que aparecen siempre cuando tienes coche. Por ejemplo, pues pequeñas reparaciones, neumáticos, la batería, cosas que antes o después terminan llegando. Y para no quedarnos cortos, pues ponemos unos 180 que serán 900 euros adicionales. Y antes de seguir, un pequeño matiz importante. Todos estos cálculos, por supuesto, son aproximados y cada persona tendrá una realidad distinta dependiendo del coche, del uso y de la ciudad donde viva. Por ejemplo, aquí no estoy contando con el gasto de la gasolina, porque cualquier persona que necesite desplazarse, pues probablemente tendrá algún gasto de movilidad, ya sea en autobús o en el tren. Y tampoco estoy teniendo en cuenta el coste del parking, que en muchas ciudades puede ser un coste relevante. Pero incluso con estas cifras conservadoras, si sumamos todos estos gastos adicionales, estamos hablando aproximadamente de unos 6.000 euros más en 5 años. Y si esto lo añadimos a las pérdidas que ya teníamos, pues nos vamos a 22.000, casi 800. Es decir, un coche que te costaba 21.950 euros te puede acabar suponiendo más de 22.000 euros de coste económico en solo 5 años. Y ahora viene otra pregunta muy interesante, porque todo ese dinero se ha ido en el coche. ¿Pero qué habría pasado si hubiéramos invertido? Y no voy a hacer el típico ejemplo, un poco de humo, de no me compro un coche y lo invierto todo. Porque para mucha gente ya sé que el coche no es un lujo, es una necesidad. Por tanto, vamos a comparar algo mucho más realista. No de no tener coche, sino de comprar un coche distinto. Así que vamos a imaginar el caso que hemos visto antes. Un coche nuevo de 21.950 euros, financiado a 10 años, a este tipo de interés tendría una cuota de casi 250 euros. Pero ahora vamos a imaginar que en vez de comprarlo nuevo, pues vamos a coger una de estas alternativas de segunda mano, que por ejemplo, pues casi 14.000 euros a 10 años al mismo tipo de interés, pues la cuota sería de 155 euros. Y eso significa que solo por elegir el coche más barato de segunda mano, la cuota baja aproximadamente 93 euros al mes. Y puede parecer poca diferencia, pero al cabo de 5 años, pues estamos hablando de unos 5.600 euros menos pagados.
Y ahora imaginemos otra cosa, que en vez de gastar o de ahorrar ese dinero, decidimos invertirlo, por ejemplo, en un índice global. Si invertimos esos 93 euros durante 5 años con una media rentabilidad del 7%, habríamos aportado aproximadamente casi 5.700, pero gracias al interés compuesto el capital final sería de casi 7.000 euros. Es decir, más de 1.300 euros de crecimiento por haber elegido un coche más barato. Y ojo, porque aquí solo estamos hablando del caso que financiamos el coche, pero si alguien no utiliza financiación, pues el coste de oportunidad puede ser todavía mayor. Porque entre el valor del coche nuevo y el de segunda mano, pues hay una diferencia inicial de 8.200 euros. Y ese dinero, si en lugar de gastarlo lo invertimos, pues también podría estar generando rentabilidad. Y aquí surge una pregunta muy lógica. ¿Y qué rentabilidad estamos utilizando para hacer estos cálculos? Pues para tener una referencia sencilla solemos mirar el comportamiento histórico de los grandes índices bursátiles. Por ejemplo, el S&P 500, que agrupa las mayores empresas de Estados Unidos, ha tenido históricamente unas rentabilidades cercanas al 10% a muy largo plazo. Y si miramos índices más globales, como el MSCI World, que incluye empresas de los principales países desarrollados, las rentabilidades históricas suelen situarse aproximadamente entre el 6 y el 8%, dependiendo del periodo. Aquí podríamos ver que desde el 2000 es un 6,32 y en cambio en los últimos 10 años sería un 12%. Por eso, para hacer el ejemplo prudente y sencillo, hemos utilizado un 7% anual. Ahora bien, hay un matiz importante, ya que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y además la bolsa nunca sube de forma lineal. Hay años muy buenos, años malos, crisis, caídas importantes. Pero cuando hablamos de índices amplios y diversificados, que representan la mayor parte de la economía mundial, lo que hacemos es mirar cómo se han comportado a muy largo plazo. Y si la economía mundial sigue creciendo en el futuro, como lo ha hecho históricamente, entonces estas cifras pueden servir como referencia razonable para hacer este tipo de simulaciones. Y volviendo al tema, esto no significa que comprar coche nuevo sea siempre una mala decisión. Hay gente que valora la garantía, la tranquilidad o simplemente el hecho de estrenar coche. Ahora bien, yo personalmente nunca he comprado un coche nuevo y sinceramente dudo que lo haga. Precisamente por esto, porque cuando entiendes el coste de oportunidad de estas decisiones, empiezas a ver el coche de manera distinta. Y por cierto, que tengo curiosidad, ¿vosotros qué opináis? ¿Sois más de coche nuevo o de coche de segunda mano? Os leo en comentarios porque si es interesante el tema lo podemos trabajar más en el canal. Y al final todo se reduce en una idea bastante simple. Cuanto más dinero destinamos en el coche, pues menos dinero queda disponible para nosotros, para invertir o para hacer crecer nuestro patrimonio. Y ya nos damos cuenta de algo aún más importante, que son los hábitos financieros. Antes ya hemos visto cómo algo tan simple de financiar un coche puede acabar incrementando el coste total de una decisión en más de un 50%. Por eso el primer paso siempre es desarrollar el hábito de ahorrar. Pero incluso más importante que ahorrar es desarrollar el hábito de invertir. Y por eso quería dar las gracias al patrocinador de este vídeo, Trade Republic. Recordaros que tiene una cuenta remunerada sin condiciones, que referencia los tipos del Banco Central Europeo y actualmente está alrededor del 2%. Y es una forma sencilla de empezar a generar algo de rentabilidad sobre el dinero que todavía no estamos invirtiendo. Pero además, desde la propia aplicación podéis acceder muy fácilmente a productos de inversión. Por ejemplo, si entramos en el buscador y vamos a fondos y escribimos MSCI, podemos encontrar distintas alternativas que replican índices globales, como por ejemplo algunos fondos que siguen el MSCI World, que incluye empresas de los principales países desarrollados. Es decir, en pocos pasos puedes pasar de simplemente ahorrar a empezar también a invertir a largo plazo. Y si queréis echarle un vistazo o probar la aplicación, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí, todo esto que acabamos de ver no es solo teoría, porque durante muchos años yo tomé una decisión bastante distinta con los coches. Os voy a contar mi experiencia personal con uno de ellos. Porque yo no me compré un coche nuevo, me compré un coche de segunda mano y tengo la manía de guardar muchos papeles. En 2011, que lo veis por aquí abajo, vi este coche. Un Nissan Almera que tenía 100.000 kilómetros y que era del 2003. Lo revisé, estaba en buen estado y lo compré por 3.400 euros. Pero claro, coche de segunda mano, lo que puede pasar, pasó. Al poco tiempo tuve que cambiar el embrague y el volante de bimasa. Factura de 1.230 euros. Pero durante años me hizo perfectamente el servicio. Le hice aproximadamente 70.000 kilómetros y lo tuve durante 7 años. Y cuando llegó el momento, me tuve que despedir de él. Pero hay algo importante que mucha gente olvida. La chatarra nunca vale cero, nunca pierde valor. Y después de 7 años, de 70.000 kilómetros, al menos lo vendí por 950 euros. Y si hacemos números, pues la compra fueron 3.400 euros, más la reparación, menos la venta de 950, resultado total 3.680 euros perdidos en 7 años. Y eso significa que la depreciación real del coche fue de 44 euros al mes. Y ojo, que aquí no estoy contando la gasolina, el seguro, los impuestos, solo el coste del coche.
Y para ponerlo en contexto, en aquel momento yo tenía un salario neto de 2.600. A estos 39.000 le restáis unos 8.000 de retención y dividís y ahí está. Y con ese sueldo pues me podía haber comprado perfectamente un Audi TT, un Z4, un Golf nuevo, pero elegí otra cosa. Me compré un coche que me daba servicio y que era económico y que sabía que no iba a tirar mucho dinero a la basura. Y antes que lo diga alguien en comentarios, sí, hoy en día no existen coches por 3.400 euros. Pero no es porque antes fueran baratos, es porque los coches nuevos se han disparado. Y podemos hacer un ejemplo muy claro. El Seat Ibiza nuevo antes valía 12.000 y hoy puede costarte fácilmente 22.000. Con lo que la lógica del coche de segunda mano es la misma. Antes contaban 3.000 y ahora pues 10.000, 8.000 o 12.000. La pregunta no es si el coche cuesta 3.000, 10.000 o 20.000. La pregunta es, ¿quieres pagar la depreciación brutal del coche nuevo o quieres reducir ese coste comprando de segunda mano? Y para terminar os dejo 3 reglas muy simples que a mí personalmente me han ayudado muchísimo. Primera regla, nunca financies un coche. Si necesitas financiarlo, probablemente significa que el coche está por encima de tus posibilidades. Segunda regla, evita comprar coche nuevo. La depreciación de los primeros años es brutal y es donde más dinero se pierde. Y la tercera regla, sé consciente del coste real del coche. No mires solo el precio de compra, mira cuánto pierdes al año, cuánto representa sobre tus ingresos y cuánto dinero estás dejando de invertir. Yo este coche lo tuve aproximadamente de los 24 a los 31 años y durante ese tiempo tenía un buen sueldo, como hemos visto, unos 2.600 euros netos. Y aún así no decidí gastar más de la cuenta en el coche. ¿Por qué? Porque gracias a ello me pude comprar mi vivienda, organizar mis finanzas y empezar a construir patrimonio. Porque hay algo que tenemos que tener claro cuanto antes. El coche no es una inversión, es un gasto necesario. Y cuando antes lo aceptes, antes empezarás a construir patrimonio. Porque el coche solo tiene que hacer una cosa, llevarte del punto A al punto B. Y todo lo que te gastes de más es un dinero que no está trabajando para tu futuro. Si este tipo de vídeo contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si aún no lo estáis y que lo compartáis con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto con más y mejor.